Y volverán las oscuras golondrinas, como escribe el poeta, ¿verdad? Lo mismo y lo mismo de siempre. Cualquier basura se publica sin verificación, sin explicación, con tal de hacerle daño al gobierno. ¿Qué prensa, compañeros? Créanme que uno de los mayores problemas del mundo, pero en particular América Latina, es la calidad de prensa que tenemos. La comunicación es un derecho, no es un negocio, y no pueden manipular esa comunicación y esa información que está dentro de esa comunicación. Tienen que decirnos dónde vienen las cosas, tienen que ponerlas en contexto. De hecho, a eso lo obliga la ley. Pero veamos, Heritage Foundation, la extrema derecha de la derecha norteamericana, publica su cantinflada de índice sobre libertad económica. Cámara de Comercio, esa que dice Antonio que no es de derecha. No, la Cámara de Comercio enseguida coge ese informe porque dice que en Ecuador no hay libertad económica, y enseguida reproducen ese informe en la conferencia de la Cámara de Comercio, la prensa de siempre. Pues veamos qué es Heritage Foundation y qué es su índice de libertad económica. Realmente es algo horroroso y con eso nos quieren engañar. Patricio, si me ayudas, por favor, aquí está nuestro ministro de Coordinación de Política Económica, Patricio Rivera. Primero, esta fundación ultraconservadora recibe aportes incluso de Chevron, por si acaso, ¿ya? Y desarrolla un índice plagado de errores. Es decir, la Cámara de Comercio está legitimando una fundación de extrema derecha que incluso es financiada, entre otros, por Chevron. El sesgo neoliberal de Heritage se evidencia al decir: los resultados, cito, ofrecen una firme evidencia del éxito del sistema de libre mercado en cuanto al fomento de la prosperidad y el desarrollo humano. O sea, esto no es otra cosa que maquinaria propagandística del libre mercado, el boboaperturismo, flexibilidad laboral, tratados de libre comercio, reducción de impuestos, las recetas de siempre, las recetas que nos quebraron en los 90. Este índice presentado en la Cámara de Comercio de Quito considera 10 componentes. Veamos los componentes que considera. Adelante. Libertad laboral. Es decir, si no hubiese salarios básicos, si no hubiese estabilidad laboral, somos más libres, de acuerdo al índice. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Y esto presenta la Cámara de Comercio y lo reproducen acríticamente ciertos medios de comunicación. En el índice se castiga la protección de los derechos laborales del trabajador y se premia la precarización laboral. Por ejemplo, ustedes son más libres si hay más facilidad para despedir trabajadores. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que nos está presentando esta prensa? Si no hay existencia de un periodo de aviso de salida del trabajador. Es decir, si ustedes tienen que avisarle a la mujer embarazada, a la jefa de hogar, 15 días antes que va a perder su trabajo, falta de libertad económica en ese país. O sea, ustedes pueden avisarle el mismo rato, se quedó sin trabajo. Y eso es tener libertad. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? La no existencia del pago obligatorio por liquidación. Usted se va ahorita a su casa y no tengo que pagar 2 reales. Eso es mayor libertad económica, de acuerdo a este índice. Estas porquerías es lo que promueve la Cámara de Comercio, que ya no es de derecha, según Antonio Ricaurte, ¿no? Porque indudablemente la Cámara de Comercio estuvo detrás de la candidatura de Mauricio Rodas, pero dice Antonio que no ha pactado con la derecha. Vamos, Antonio, otros con esos cuentos, ¿ya? Y el trabajador produce más por menos remuneración. Mientras menos se le paga al trabajador, mientras no haya salarios básicos, más libertad económica. Estas son las porquerías que tiene este índice. Y esto fomenta la Cámara de Comercio, no nos extraña, y publican ciertos medios de comunicación que tampoco nos extraña. Pero el pueblo ecuatoriano debe saber cómo nos están manipulando. Ejemplos de la posición de algunos países en el criterio de libertad laboral versus el índice de desarrollo humano. Suecia, en cuanto a libertad laboral, en el índice Heritage está en puesto 127. Pero, oh sorpresa, en cuanto a desarrollo humano está en el puesto 7º, porque está protegiendo a sus trabajadores. ¿Sí se dan cuenta? Pero si hiciera caso al índice de libertad económica, tendría que aplastar a su fuerza laboral y muy probablemente no estaría en el puesto 7º a nivel mundial en desarrollo humano. Sí me están siguiendo, ¿verdad? De acuerdo a este índice, Suecia no es libre, pero es los países más desarrollados del mundo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, Ruanda, país africano, es bastante libre. Está en el puesto 13 en el índice de libertad laboral, pero está en el puesto 167 en desarrollo humano. ¿Cuántos países son medidos por el índice de desarrollo humano? ¿Serán 180, 190? Búsqueme eso, por favor. Pero está en los últimos puestos de desarrollo humano. Pero ¿cuánta libertad laboral? A eso es lo que nos quiere llevar la Cámara de Comercio
y Heritage Foundation, la extrema derecha y la derecha norteamericana. ¿Se dan cuenta de las porquerías que nos presentan? ¿Y cómo nos quieren engañar? Australia está en el puesto 32 en libertad laboral, pero está en el segundo puesto en desarrollo humano. Qué bueno que no tenga la libertad laboral de los neoliberales. Sigamos. 186, presidente. 180, pongo lo anterior. Hay 186 países medidos por el índice de desarrollo humano. Ruanda está en el puesto 13 en libertad laboral, de acuerdo a Heritage Foundation y el índice que tanto quiere Blasco Peñarrera de la Cámara de Comercio, pero está en el puesto 167 entre 187 países en desarrollo humano. ¿Sí se dan cuenta? No hay nada aquí de libertad ni de prosperidad. Es pura ideología para explotar a los trabajadores, para los business, para los transnacionales, para los negocios. Y nos quieren convencer que eso es libertad. Y eso reproduce cierta prensa. Sigamos. Libertad fiscal. Entonces miden la libertad fiscal. ¿Pero qué es libertad fiscal? No cobrar más impuestos a los que más ganan. Ellos creen en la neutralidad fiscal. Es decir, un impuesto de base para todos, sea rico o sea pobre. Terrible. Se castiga el cobro de una tasa más alta de impuestos al que más gana. Progresividad tributaria y las mejoras en recaudación. Si puedes seguir explicando, ¿sí alcanzas a leer o no? Sí, presidente. Ok. Efectivamente, lo que tratan de hacer es vendernos una piedra de molino. Nos quieren hacer creer que si uno no le cobra más impuestos al que más gana, somos más libres. Entonces, claro, este índice lo que hace de alguna manera es premiar a los países que les cobran poquito, a los que ganan muchísimo, a los más ricos. También al que mejora la recaudación tributaria y baja evasión tributaria, también se vuelve menos libre. Entonces, claro, llegan a establecer unos ejemplos tan absurdos como que el país que es número 1 en desarrollo en el mundo, Noruega, es de los países menos libres. Está en el 177 de este índice que realmente es una verdadera vergüenza. Noruega es un país esclavo, pero está en el número 1 en desarrollo humano. Por el contrario, Nigeria está en un puesto 53 del índice de libertad, en este caso fiscal, pero está en el puesto 153 en desarrollo humano. Y eso es lo que quieren para Ecuador. Eso es lo que quiere la Cámara de Comercio para Ecuador. Ya basta de tanto engaño. La siguiente, por favor. Toman como un ejemplo el famoso y tan cacareado gasto público. A la derecha no le gusta, obviamente, que el dinero vaya para las escuelas, para los hospitales. Obviamente les gustaría que vaya para sus bolsillos. Entonces, claro, en este índice lo que hace esta famosa fundación Heritage es decirnos que es malo el gasto público. Entonces, si queremos subir el sueldo a los maestros, eso es malo, es terrible. Bajamos puntos en ese índice. Perdemos libertad económica si queremos pagarle mejor a los maestros. ¿Se dan cuenta de estupidez que nos están transmitiendo? Pero claro, con lo que nos quieren convencer. Si dejáramos de hacer escuelas del milenio, si no hiciéramos hospitales, si no hiciéramos carreteras, según esta fundación seríamos maravillosos, porque estaríamos dando libertad económica, esa libertad que ellos buscan, estas personas dogmáticas de derecha que están detrás de esto. Y claro, uno se da cuenta en los ejemplos, por ejemplo, que mientras Dinamarca está en el puesto 15 en el índice de desarrollo humano, está en el puesto 176 en el indicador de gasto público de estos señores. O sea, Dinamarca no es libre porque tiene demasiado gasto público, pero es los países más desarrollados del mundo. Pero en cambio, Etiopía está en el 12, en los primeritos puestos, en los campeones de este índice, versus el puesto 173 de desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que según estos genios, nosotros tenemos que parecernos más a Etiopía que a Dinamarca. Que tenemos que buscar… Pero sí está muy claro, es una idea muy fuerte. O sea, a lo que nos quieren inducir la Cámara de Comercio, Heritage Foundation, la prensa libre independiente, es que debemos parecernos a Etiopía y no a Dinamarca. Porque de Etiopía, en la miseria, puesto 173 en desarrollo humano, pero ¿cuánta libertad? 12 en cuanto a gasto público, nivel 12, los campeones mundiales, del menor gasto público posible. No son cosas independientes. Por ese poco gasto público, falta de carretera, de energía, educación, salud, es que está tan bajo en desarrollo humano. Pero a esto nos quieren llevar. Por el contrario, Dinamarca, en los últimos puestos en cuanto al índice de libertad por gasto público, precisamente porque tiene un gasto público para escuelas, para salud, para derecho, igualdad de oportunidades, es de los países más desarrollados del mundo. Holanda, puesto 167 de acuerdo al índice Heritage de libertad en gasto público y puesto 4 de desarrollo humano, de los 4 países más desarrollados del mundo. Pero esta gente no quiere que nos parezcamos a Holanda, quiere que nos parezcamos a Etiopía. ¿Se dan cuenta lo que nos quieren transmitir, lo que nos quieren imponer, cómo nos manipulan? ¿Se dan cuenta o no? ¿Y por qué lo hacen? Porque buscan su bolsillo. En vez de alma, tienen un gran bolsillo. No les interesa el país, les interesa su bolsillo.
La siguiente, por favor. De igual manera, hay otro grupo de libertades que según este índice deben medirse y son la famosa libertad comercial, la libertad financiera, la libertad monetaria, los derechos de propiedad. Lo que quieren decir en cristiano es que ellos quieren que el capital sea libertino, que pueda hacer lo que le dé la gana. Y como resultado de eso, obviamente, castigan cuando uno protege a la industria nacional. Si nosotros queremos proteger a los empresarios nacionales, nos castigan. Castigan en el índice a los países que hacen eso. Si damos tratamiento preferencial a la inversión nacional, también castigan a quien prefiere lo nacional. Si queremos regular a los servicios financieros para que no hagan lo que les da la gana y no tengamos otra crisis bancaria como la que tuvimos en el 99, entonces qué horror, qué terrible, ese país es un criminal casi. Y como resultado de eso también pueden ver ejemplos abajo. Nos quieren decir que es mejor Níger que Reino Unido, porque Níger en el índice Heritage de libertad monetaria está en el primer lugar, mientras que Reino Unido está en el 119. Nos quieren decir, por ejemplo, que Zambia está mejor que Francia en la libertad comercial, o que Brasil está muy por debajo de Ghana, o que Brasil está por debajo de Botsuana en libertad financiera, cosas absurdas. Estos señores lo único que quieren es vendernos la idea de que hay que dejarles hacer lo que les da la gana para que el capital esté por sobre el ser humano. Pero esto es muy importante. El Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que mide el nivel de desarrollo de cada país, tiene 186 países. En último puesto está Níger, país africano. Pero en el Índice Heritage de libertad comercial, financiera, monetaria y derecho de propiedad, está en el puesto 1. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no hay Estado y todo hay de pre del gran capital. Entonces, ¿cuánta libertad para el capital y cuánta miseria para la gente? Está en primer puesto en libertad financiera, monetaria, comercial y en último puesto en desarrollo humano. Y esto es lo que pretenden, que nos parezcamos a Níger, no a los países prósperos. Qué vergüenza, Dios mío. La siguiente, por favor. También hacen un análisis del tema de libertad frente a la corrupción. Y claro, ¿cómo miden la corrupción? Encuestando a los amigos, pues obvio, como no puede ser de otra manera. La encuesta lo que hace básicamente es preguntar a 3 instituciones que no son ningunos angelitos, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, algunas otras entidades internacionales, y lo que hacen básicamente es llevar adelante una evaluación con base a las ideas de un economista que es de origen alemán neoliberal. Ustedes pueden darse cuenta clarito que este análisis es parcializado porque la junta directiva está compuesta básicamente por gente de tendencia neoliberal, de derecha, y porque además quien pone la plata para que estas cosas se hagan son la Fundación Soros, la Fundación Ford, la USAID, la famosa NET, la Fundación de Promoción de la Democracia, que tanto critica a Ecuador en otras cosas. Entonces, ustedes esto es muy importante. La medida de corrupción con lo que miden la libertad del Ecuador son percepciones. Ellos mandan encuestas a unos cuantos empresarios, a los de las argollas, rivales políticos que nunca van a hablar bien del gobierno. Y así establecen el índice. O sea, este índice, que todos pudiéramos estar de acuerdo, ¿no? Nivel de corrupción, la corrupción esclaviza, pero es muy mal medido, no hay indicadores duros. Son encuestas subjetivas y a las argollas de siempre. Efectivamente, presidente. En la siguiente, por favor. Y por parte de instituciones que además no son ningún ejemplo pues, en transparencia. Transparencia Internacional fue fundada en los 90 por un economista alemán, neoliberal, y lo que querían analogar era libertad de mercado a transparencia, ¿no? Y hay otra serie de instituciones que meten su cuchara como USAID, que muchas veces ha utilizado sus fondos para desestabilizar a gobiernos democráticos, o National Endowment for Democracy, la NET, que muchos la acusan de ser el brazo financiero de la CIA. Es esa gente la que nos dice cuán corruptos somos, ¿se imagina? La siguiente, por favor. Aquí nomás, ya. Finalmente hay un tema de libertad de negocios. Aquí se evalúa básicamente los tiempos, costos y procedimientos para empezar y cerrar un negocio. Los trámites en sencillo. Y aquí hay una muy buena noticia, presidente. El día de ayer la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Fortalecimiento del Sector Societario y Bursátil, la cual básicamente simplifica muchísimo los trámites para poder constituir un negocio en Ecuador. Lo que va a pasar básicamente es que ahora nos demoramos bastante, hay muchos trámites. Como 4 meses nos demoramos. Efectivamente, presidente, hay muchísimos trámites que hay que hacer. Con la nueva ley nos vamos a demorar 2 días, compañeros. Vamos Esa es a la bajar revolución. muchísimo. Había que reformar muchísimas leyes, muchos procedimientos estaban en ley. Hasta los papeles que había que traer estaban en leyes. Entonces no habíamos podido cambiar antes. ¿Pero cómo se llama la ley que acaba de ser aprobada? Es la Ley de Fortalecimiento del Sector Societario y Bursátil, presidente. Ya, con esa ley
en 2 días se puede abrir una empresa en Ecuador. O sea, ese problema que si era real, la demora en abrir un negocio no era culpa del gobierno, eran leyes que habíamos heredado del pasado y que nunca las corrigieron los neoliberales. Ahí no se metieron. En las cosas obvias no se metieron. Solo en las cosas que le daban bastante billete enseguida. Bueno, ya hemos podido cambiar eso con la nueva ley. En 2 días se podrá abrir una empresa en el Ecuador. Efectivamente, presidente, hay 2 cambios esenciales aquí. El primero, para constituir una empresa se lo va a poder hacer a través de un sistema informático. Uno va donde el notario va a tener que tener firma electrónica y en ese momento se comunica en línea con el registro mercantil, con el SRI, con el Consejo de la Judicatura, con quien necesite para abrir muy rápidamente la empresa. Y para el inicio de actividades, ustedes recuerden que uno tiene que ir a sacar permisos, licencias, etcétera. La idea es que todos los análisis, todas esas visitas que suelen hacer las entidades para ver si están listas las entidades para empezar a producir, lo que va a pasar es que van a ser ex post, van a funcionar después de que la empresa esté abierta. La gente va a decir, sí, yo estoy listo, declara que está listo y puede empezar ya a funcionar como empresa. Y después vendrán los controles y después vendrán los procedimientos para verificar qué está pasando. No como ahora, que se demoran un montón porque tienen que ir a ver in situ, tienen que ir a ver al lugar, si es que está hecho lo que se ha dicho que se va a hacer. Esto va a ayudar. Se parte de que la empresa y el empresario dicen la verdad. Y se hace un control posterior, ex post, como llamamos los economistas, posterior. Eso sí, pero ahí sí, si nos ha engañado, tiene muy fuertes sanciones legales, ¿no? Es decir, creemos la información que nos da. Antes, no, había que verificar todito. Y por eso se demoraban meses en abrir una empresa. No, ahora nos presentan información, creemos lo que nos ha dicho, pero si luego se hace una inspección posterior y no es verdad lo que nos ha dicho, ahí sí tiene muy fuertes sanciones esa empresa y ese empresario. Este es un primer gran trabajo de su gobierno, presidente, para ir mejorando los trabajos que tienen que ver con los procedimientos, la competitividad, los trámites. Sí, pero no es el primero, pues Patricia, hemos hecho algunos. No, decía el primero en términos de procedimientos empresariales. Vamos a seguir mejorando. Ni siquiera en eso, porque sí hemos hecho algunas cosas en procedimiento empresarial. Registro sanitario. Tiene razón, presidente. Ok, es uno nuevo, pero tal vez el más contundente, porque es una ley muy integral que elimina muchísimas leyes, procedimientos absurdos, cambia los conceptos, cambia la visión, por ejemplo, del control anterior al control posterior. Yo le creo lo que me dice, abra nomás su empresa, pero si después mando la inspección y no es verdad lo que usted me ha dicho, tiene muy fuertes sanciones. Entonces es mucho más eficiente este sistema. Resumamos lo que hemos visto. La Cámara de Comercio presenta el índice de la libertad económica Heritage Foundation y llega a la conclusión que Ecuador no es libre, ergo, mientras mejor estemos en ese índice, mejor para Ecuador. Ya hemos visto que eso es mentira. Por ejemplo, en libertad comercial, monetaria, financiera, Níger, país africano, está en primer lugar en el índice de Heritage Foundation y está en último lugar en desarrollo humano, porque no tiene Estado, porque el capital hace lo que le da la gana y tiene a la gente en la miseria. Pero agárrense de la silla. De acuerdo a este índice, ¿saben cuál ha sido el mayor año de libertad económica en Ecuador? Año 1999, año de la crisis bancaria. Eso es lo que quiere la Cámara de Comercio. Prohibido olvidar Ecuador. Eso es lo que quiere la derecha neoliberal. Ese pasado, nunca más. Jóvenes que me escuchan, estudiantes de economía, revisen. Lo que promociona esta gente, lo que publica cierta prensa, es lo que nos llevó a la mayor quiebra de la historia del país. Lo que destrozó a la sociedad ecuatoriana, lo que produjo millones de migrantes. El año de mayor libertad económica, de acuerdo al índice de libertad económica Heritage Foundation, índice que quiere tanto Blasco Peñarrey y la Cámara de Comercio y ciertos periódicos nacionales. El año de mayor libertad económica, 1999, el año de la mayor crisis de la historia del país, precisamente por esa pseudo libertad económica, que no era otra cosa que los bancos, el capital, hicieran lo que les diera la gana y que el Estado no pudiera regular absolutamente nada. A otros con esos cuentos, compañeros. Ese pasado, nunca más. Ponme de nuevo el gráfico. Y ahora cuando mejor nos va es cuando menos libertad económica tenemos, de acuerdo a estas fundaciones de extrema derecha. ¡Qué contradicción! Prohibido olvidar, revisen. El año de mayor libertad económica, 1999. A eso nos quiere llevar la Cámara de Comercio. ¡Qué vergüenza! ¡Qué irresponsable! ¿Cómo manipula?